que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez, y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse, y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento para iniciar con nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidium nuestro compañero enlace en el estado de Puebla, José Luis Alegre. Nos acompaña nuestro compañero Francisco Romero de la Alcaldía Gustavo Madero. Nos acompaña el secretario general de la Delegación de Educación Física de Jubilados de la Ciudad de México, el maestro Mario Sandoval. Nos acompaña también el oficial mayor de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, orgullosamente de Educación Física, el maestro Pedro Raúl Armas. Muchas gracias, compañeros. Nos acompaña también nuestra compañera de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. Nos acompaña del municipio de Papalotla, Tlaxcala, Ricardo Eliosa Bueno. También está con nosotros nuestra coordinadora del deporte del Movimiento Nacional, Mitzi Pinto Cárdenas. Nos acompaña aquí, vecina de la Benito Juárez, nuestra compañera Montserrat Mondaca y enlace en Guanajuato. Y desde luego, como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero José Luis Alegre. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches, profesor. Pues les vamos a informar muy brevemente de la exitosa asamblea informativa y organizativa del pasado sábado regional en el estado de Puebla y Tlaxcala. Fue una reunión organizativa muy importante en donde tuvimos la oportunidad de contar con compañeras y compañeros de los distritos federales del estado de Puebla y del estado de Tlaxcala. En el estado de Tlaxcala les damos las gracias a los compañeros Cecilio Castañón, a nuestra compañera Catalina Hernández, a nuestra compañera Elim Garzón, a nuestro compañero enlace Rafael Guerrero y a todos nuestros compañeros enlaces distritales del estado de Puebla, de los 15 distritos, pues nos permitieron recibir un mensaje del profesor René Bejarano para continuar organizándonos rumbo a los trabajos para garantizar la consolidación de la cuarta transformación en el estado de Tlaxcala y en el estado de Puebla. Queda muy claro que aún hay mucho trabajo por hacer, los desafíos son importantes, no podemos bajar la guardia y los trabajos organizativos tienen que apuntalar no solamente para garantizar, mantener las gobernaturas en esos estados
en Puebla en el 2024 y en el estado de Tlaxcala en el 2025, sino para incrementar la representación en cada uno de los municipios y distritos de aquellas entidades con mucha claridad ideológica y quedando muy claro de que aún es necesario intensificar los trabajos para poder consolidar la cuarta transformación y llevar el buen vivir a cada uno de los rincones de estas entidades. Es cuanto, profesor, y le agradecemos su presencia en estos lugares. Muchas gracias, José Luis. Ahora le cedemos el micrófono al compañero maestro Pedro Raúl Armas. Buenas noches tengan todos ustedes. Saludo en primer lugar a nuestro líder, el profesor René Bejarano, agradeciendo que nos permita integrarnos al movimiento. Somos maestros de educación física, los que estamos ahorita aquí, tanto de jubilados como en activos. Somos aproximadamente 7,000 maestros en activo y 2,000 jubilados. Estamos para apoyar el movimiento, seguir las instrucciones de nuestro líder, el maestro René Bejarano, y pues les traigo un saludo de todos ellos y estamos a la orden. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, compañero. Pedirle a los compañeros y compañeras si tienen ahí lugares apartados, si los pueden liberar para que los compañeros que van llegando se puedan sentar, y pedirle también a los del salón si nos pueden facilitar algunas 10 sillas más para que los compañeros y las compañeras de atrás no estén de pie, por favor. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Ricardo Eliosa Bueno. Buenas noches a todos. Quiero agradecer al contador Cecilio Pérez Castañón por la oportunidad que nos da de acercarnos con el profesor René Bejarano Martínez, presidente nacional de la MNE. Venimos de Papalocla representando al sector de mototaxis y queremos decirles que allá nosotros desempeñamos un trabajo honrado, pero hemos sido golpeados con los gobiernos anteriores y es por eso que nos acercamos aquí con el profesor para pedirle que nos apoye a regularizarnos, porque nos llaman que somos ilegales, pero la culpa no la tenemos nosotros queremos estar regularizados, pero desgraciadamente los gobiernos no, por intereses personales de algunos, no quieren regularizarnos. No sé por qué allá en Papalocla o en Tlaxcala no los quieren regularizar, si en otros estados ya están funcionando regularmente, no tan solo allá en otros estados, aquí en México también están trabajando honradamente, dignamente, y nosotros ocupamos ese trabajo solamente para trabajar honradamente, para llevar el sostén a nuestra casa. Pero hemos sido atacados, llevamos 12 años que hemos sido atacados, nos quitan nuestras unidades y creo que no es válido. Ya no nos las regresa, y si nos las regresan es un costo muy, muy elevado. Es por eso que hoy venimos con el profesor a pedirle que nos ayude a regularizarnos, porque queremos trabajar, por así como dicen por ahí, por la derecha. Entonces, pues muchas gracias y también quiero enviarles un mensaje a todos los compañeros que no bajemos la guardia, que sigamos con este proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por la cuarta T. No hay que confiarnos, compañeros, porque nos vayan a dar una sorpresita. Quiero invitarlos a que redoblemos esfuerzos para que se consoliden el proyecto que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que viva México. Gracias. Muchas gracias, compañero. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Montserrat Mondaca.
Muchas gracias, compañeras y compañeros. Yo les tengo una invitación para todos aquellos que nos puedan acompañar. Este sábado 12 de noviembre a las 11 horas se realizará la Asamblea Estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza en Guanajuato. Se va a realizar en el Hotel Casa Inn, que está en la Colonia del Parque, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Este importante esfuerzo organizativo de los compañeros José Luis Alegre y de la licenciada Ana María Padierna, enlaces en el estado de Guanajuato, tiene como propósito continuar con la organización y participación de los compañeros en el Movimiento Nacional por la Esperanza, sobre todo para irnos preparando rumbo al proceso electoral 2024. Sabemos que el estado de Guanajuato es de los pocos donde se mantiene el PAN con una fuerte presencia y que es necesario que desde la Cuarta Transformación podamos lograr los triunfos que requiere nuestro movimiento en el estado de Guanajuato. Entonces, reiterarles la invitación este sábado 12 de noviembre a las 11 horas en la ciudad de Celaya, nuestra Asamblea Estatal del Movimiento en el estado de Guanajuato. Muchas gracias. Gracias, Montserrat, por esta invitación. Ahora le cedemos para temas internacionales a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, me da mucho gusto saludarlos como cada martes aquí en nuestra asamblea semanal. Me da mucho gusto ver a los compañeros de educación física, sean todas y todos bienvenidos. Y bueno, en el tema internacional, pues hoy solo me voy a enfocar en una noticia, y es que las y los estadounidenses están, o el día de hoy justo, celebraron las elecciones de mitad de mandato. Estas elecciones que allá se conocen como midterm, que son después de las elecciones presidenciales, pues el termómetro político y gubernamental más importante de aquel país, del país norteamericano. Y es que estos comicios suponen o dan paso a la renovación completa de la Cámara de Representantes y de 1/3 de su Senado, así como también la elección de 36 de los 50 gobernadores de los estados que componen la Unión Americana. Recordemos que el Congreso de Estados Unidos es bicameral, igual que acá. En ese sentido, bueno, por un lado, la Cámara de Representantes se renueva completamente en su totalidad cada 2 años. Es decir, el día de hoy se elegirán a los 435 integrantes de esa Cámara. Mientras que en el Senado, pues tiene un funcionamiento totalmente diferente, porque en el Senado se renueva solamente 1/3 de esa Cámara Alta cada 2 años. Entonces, en esta ocasión se va a renovar solo 1/3 de esta, dentro de 2 años el otro tercio y así. El mandato de los senadores dura 6 años. Entonces, esta parcialidad pues permite como ir cambiando, digamos, de manera parcial a los senadores. En ambos casos, el número de representantes que se va a elegir por estado está determinado según la densidad poblacional de cada estado y se eligen por voto directo. Entonces, esas son las elecciones que va a haber o los grandes cambios que va a haber allá. Lo importante de estas elecciones intermedias es que sirven como un referéndum, pues sí, sobre el desempeño del presidente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que en la mayoría de los casos, en casi todas las elecciones intermedias, el partido que está en el poder, es decir, el partido que está en la Casa Blanca, pues pierde escaños. Es casi, digamos, ya pues cotidiano que así funcione. Tan es así que, miren, en 2006 estaba el presidente George Bush y él dijo que le habían dado una golpiza en las elecciones intermedias a su partido. En el caso del presidente Barack Obama, pues él describió estas elecciones intermedias que le tocaron en 2010 como un bombardeo a su partido. Y por último, en 2018, 2 años después de que saliera de la presidencia Donald Trump, pues el Partido Republicano cedió casi 41 escaños que había ganado 2 años atrás. Entonces, es una pues
reacción, digamos, ya pues muy estudiada, que van a perder votos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que este año, el día de hoy, los republicanos solo necesitan ganar 5 de los 435 escaños para hacerse de la mayoría en la Cámara Alta, mientras que se necesita, perdón, en la Cámara Baja, mientras que se necesita ganar solo un escaño en la Cámara Alta, en el Senado, para tener igual la mayoría. Porque recordemos que en el Senado el voto está dividido entre los demócratas y los republicanos 50 y 50, pero la vicepresidenta Kamala Harris le da justamente a los republicanos el desempate porque ella tiene un voto, digamos, con un poquito más de valor por ser la vicepresidenta. Ese voto de Kamala Harris le ha permitido al actual presidente Biden pues que se aprueben muchos planes de su ambiciosa agenda legislativa. Si se pierde un escaño, va a ser difícil que ella pueda entonces permitir que se logren esas decisiones legislativas. También lo importante aquí, y lo que tiene que llevarnos a reflexionar, es que si los republicanos toman el control de cualquiera de estas cámaras, pues van a poder frenar efectivamente la agenda de Biden y podrán entonces controlar al interno estos espacios legislativos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay comités de investigación en el Congreso. Uno de ellos, por solo mencionar un ejemplo, es el comité que está dando o que está llevando la investigación sobre lo que sucedió en el Capitolio en el año 2021. Entonces, ellos pueden decidir que ese comité pues desaparezca o ya no siga haciendo su investigación y ya no se castiga a nadie por los actos del Capitolio. Recordarán esas escenas vandálicas y de violencia que se dieron. Bueno, pues dicen ya no y deciden entonces desintegrar ese y otros comités. Otro tema importante es que pues puede haber un cambio en la composición del Congreso que impacte directamente en la vida, en el día a día de los norteamericanos. Un ejemplo claro y muy polémico quizá es el tema del aborto. Ambos partidos ya tienen un proyecto legislativo que en caso de ganar hoy, por supuesto van a buscar implementarlo. En el caso de los demócratas, pues van a defender el derecho de las mujeres a abortar, mientras que si ganan los republicanos, pues seguramente van a apostar a una ley que prohíba a nivel federal la interrupción legal del embarazo. Para cualquiera de los partidos que gane el control del Congreso y el poder también de los estados, pues la realidad es que ese partido va a tener la posibilidad de impactar en el enfoque de las políticas públicas que vienen de ahora en adelante allá en Estados Unidos. Otro punto importante es que estas elecciones pues serán como el escenario ideal para comprobar la fuerza que tiene Donald Trump, la fuerza que hay en Estados Unidos del trumpismo. Y es que, digamos que si las elecciones van bien para los republicanos, pues Donald Trump va a ver que tiene posibilidades de ser otra vez candidato y si no, pues quizá mate sus esperanzas. Porque si bien Donald Trump no aparece esta vez en la boleta electoral como candidato, pues él dio apoyo político a muchos de los candidatos que van para buscar llegar a la Cámara o al Senado. Se calcula que él apoyó a 100 candidatos, entonces no es cosa menor, habrá que ver cómo quedan posicionados los candidatos que él apoyó, que él le dio impulso, porque si gana la mayoría de estos candidatos que apoyó Donald Trump, pues Donald Trump consolida su alianza y fortalece su apoyo dentro del Partido Republicano. Si no, si quedan mal parados en el Congreso los republicanos, estos candidatos poco convencionales, además que impulsó Donald Trump, porque impulsó pues a gente de la farándula, gente más apegada al ámbito del comercio. Entonces, si estos candidatos no llegan al poder como se espera, pues entonces el expresidente va a ser culpado
por esas designaciones en el Partido Republicano y buscarán alejarlo. Y por último, pues es otro personaje que es relevante en estas elecciones es Biden. En sus primeros 2 años como presidente, el presidente Biden logró que se aprobaran muchas leyes nuevas, entre ellas temas como el cambio climático, como el control de armas, el tema de inversión en infraestructura, igual temas como pobreza infantil, etcétera, etcétera. Muchos temas que él de alguna manera logró impulsar, a pesar de que contaba con esta mayoría estrecha que les comento en el Congreso. Sin embargo, si el control de cualquiera de estas 2 cámaras queda en el Partido Republicano, pues lo que ya sabemos que pasa en todos los países. El gobierno de Biden va a entrar en un estancamiento legislativo que ya no le va a permitir generar ninguna reforma, hacer ningún cambio de los que se había propuesto. ¿Y qué creen? Que esa es una muy mala noticia para América Latina, porque aún tiene muchas cosas pendientes que prometió cambiar en favor de los migrantes, en contra del bloqueo en Cuba y Venezuela, con las sanciones con Nicaragua, y ya no se van a poder hacer. Hay que ver si tenía la intención de hacerlo, pero pues ahora será más difícil que lo logre. Entonces, habrá que esperar a hoy que ya estén los resultados completamente determinados. Va a ser algo relevante para ese país, para el gobierno de Biden, pero también para lo que viene en la carrera política presidencial allá en Estados Unidos y por supuesto pues cómo afecta a nuestra región y nuestro país. Muchas gracias y que tengan muy bonita noche, queridos compañeros y compañeras. Muchas gracias por este panorama de lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos. Se integra con nosotros aquí en la mesa el diputado federal Omar Castañeda, del estado de Durango. Ahora sí le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeras. Muchas gracias por estar presente en esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, en particular a las compañeras y compañeros provenientes de varias entidades de la República, del Estado de México, de Tlaxcala, de Puebla, de Guerrero, de Veracruz, de Durango y de otras entidades. También, desde luego, de la Ciudad de México, de las diversas demarcaciones. Aquí veo a la compañera de Xochimilco, pero también están compañeros de la Gustavo Madero, de Benito Juárez, de Cuauhtémoc, de Coyoacán, etcétera. Y de Tláhuac, hermana república. Esta ocasión tenemos la visita de compañeros dirigentes de Educación Física de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, particularmente de su secretario general y de nuestro compañero y amigo Pedro Armas, candidato a suceder y representar a esta área sindical. Esperemos que logren el éxito, el triunfo y que eso influya en la elección de la Secretaría General de esa sección. Me unen recuerdos imborrables de diversas etapas de mi vida vinculadas al normalismo, a la educación física y al trabajo sindical. Como seguramente saben, fui estudiante de la Escuela Nacional de Maestros, de una generación ya de hace mucho tiempo, 71-75. Uno de mis maestros que todavía conservo su relación fue el maestro Pablo Jasso, que fue después director de la anterior Escuela Nacional de Educación Física, que habría de convertirse en Escuela Superior de Educación Física. Recordaba aquí con Pedro a otros maestros, mi maestro de básquetbol, Bruno, el maestro de voleibol, Barbet, y otros muchos
que marcaron pues mi adolescencia, porque antes se ingresaba a la Nacional de Maestros saliendo de la secundaria. Como mi mamá me introdujo a la primaria a los 5 años, pues salí de la primaria a los 11 y de la secundaria a los 14, y a esa edad entré a la normal. No había cumplido 15 años cuando ya estaba estudiando para maestro. Me tocó practicar ese año con alumnos de 5º año del turno vespertino, y algunos eran más grandes que yo, tanto de edad como de tamaño. Y desde luego pues vivimos muchas experiencias de la educación física que nos marcó, porque desde la secundaria a nosotros nos tocaban buenos maestros. Íbamos a el Deportivo Los Galeana, ahí en la sección vecinal 7 de San Juan de Aragón. Yo estudié en la secundaria 58 y todo el sábado, desde tempranito hasta las 2, era educación física. Y la normal, la benemérita escuela, tenía muchísimas instalaciones, canchas de voleibol, de atletismo, de básquetbol, un gran gimnasio, una alberca o 2 albercas, una para clavados y otra para competir, y se nos volvió adictivo el ejercicio, la actividad física, lo cual pues redunda en la buena salud. Y qué bueno que están aquí presentes maestras y maestros de la educación física, y ojalá se impulsara más, se mejoraran las condiciones laborales, económicas, salariales, contractuales, se impulsara más el deporte en todos los niveles educativos, particularmente desde la educación preescolar, primaria, secundaria, porque es una manera, como seguramente ustedes saben, de combatir todo tipo de enfermedades, las adicciones, y como dijera aquel escritor Séneca, mente sana en cuerpo sano. Y pues también con Pedro pues hay una coincidencia. Ahora le mostraba algunos de mis escritos y no sé si seamos parientes, pero a lo mejor sí, porque mi papá era de Michoacán, de Uruapan, él también, nada más que de Zamora. La mamá de mi papá, o sea mi abuela, que no conocí, tenía nombre de hombre. A mí me confundía su nombre porque se llamó Patrocinio. Quién sabe qué maldición le cayó y por qué le pusieron ese nombre, pero se apellidaba Armas. Así es que a lo mejor eres mi hijo. No, no es cierto. No, pero esa coincidencia, mi papá se llamaba Salvador Bejarano Armas. Yo creo por eso soy de armas tomar, pero las armas de la crítica y de la autocrítica, porque casi siempre hemos sido pacifistas. Qué bueno que están aquí nuestros compañeros. Me tocó ser dirigente de esa sección sindical, la número 10, cuando la primavera magisterial del 89 logramos llegar al comité ejecutivo de esa sección y conocimos a muchos líderes de aquellos años, de esa delegación y de otras, particularmente de Bellas Artes, de música escolar, etcétera. Después la vida política y social nos llevaron por otros rumbos, pero nunca se ha perdido el nexo y la relación, y pues aquí hacemos el compromiso de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir, de apoyar en todos los niveles, ahora que hay un gobierno democrático y que hay en la SEP una ex dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con la que compartimos luchas en aquellos años, la maestra Leticia Ramírez Amaya, para que la educación física tenga un gran impulso, tenga un apoyo, y eso sirva para beneficiar a toda la sociedad y particularmente a todo el sistema educativo nacional. Un aplauso para las maestras y maestros de educación física.
Y un aplauso para mi hijo. Órale. Bueno, pues vamos a darle curso a la Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza con los temas de la semana. En primer lugar, hubo una denuncia esta semana de parte de nuestro presidente acerca de que personajes infiltrados en la Fiscalía General de la República buscaron boicotear el proceso de Ayotzinapa. En medio de las dudas que han surgido respecto a la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una hipótesis sobre lo que sucedió dentro de la Fiscalía General de la República para boicotear el proceso judicial en contra de los involucrados. De acuerdo con el mandatario, una vez solicitadas las órdenes de aprehensión, personas infiltradas dentro de la Fiscalía buscaron dinamitar el proceso, ampliando la lista de los presuntos responsables. Con estas acciones buscaban proteger al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Y también los militares que están siendo procesados por estos hechos presentaron una denuncia penal. Los 4 militares señalados de haber sido partícipes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentaron una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por los supuestos delitos de falsificación de documentos contra la Administración de la Justicia y falsedad en declaraciones, al señalar que en las investigaciones realizadas en ese caso se falsificaron pruebas y exigieron, según ellos, la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Es importante que expliquemos a la gente lo que hay detrás de este tema. Desde antes de los trágicos sucesos de la noche de Iguala y después hubo una operación de Estado para proteger a delincuentes que contaban con complicidades de diversos niveles de gobierno, a nivel estatal, municipal y desde luego federal. Una vez que se presentaron los hechos, el sistema protegió a muchos de los involucrados. Se hizo una operación política, policíaca, militar, para que ese crimen quedara impune. Y se hicieron muchas cosas. Baste probar que de todos los detenidos que hubo, prácticamente a todos, excepto al alcalde y su esposa, los liberaron. Hubo una actitud deliberada para que fueran recuperando su libertad y nunca se profundizó las denuncias que se hicieron acerca de la participación de algunos personajes del ejército coludidos o vinculados con los delincuentes. La decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador no es algo sencillo, porque toca a un cuerpo del sistema que es el ejército, y aunque ha esclarecido el primer mandatario que no es un ataque contra el ejército, sino contra algunos elementos del mismo, desde luego que los involucrados pretenden utilizar sus diversos niveles de influencia para que no se les culpe. Y por eso han enderezado una campaña mediática para desvirtuar las acusaciones y no se atreven a criticar al presidente, pero la han tomado en contra del subprocurador Alejandro Encinas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es diferente a otros gobiernos que ofrecieron investigaciones, castigar responsables de crímenes del pasado y que al final no lo hicieron. Recuerden que Fox se comprometió a esclarecer la masacre del 2 de octubre del 68
y del 10 de junio del 71, hubo una gran faramalla, incluso se nombró un fiscal especial y al final no pasó nada. No hubo ninguna detención. Se impuso la opacidad y la impunidad. Y el que el gobierno de Andrés Manuel haya decidido esclarecer estos hechos y castigar a los responsables, claro que toca intereses de dentro y fuera del gobierno, pero hay que mantener claridad acerca y apoyar lo que se está haciendo, porque es la única manera de evitar que estos hechos se repitan, que nunca más haya desde las fuerzas militares cobertura para los criminales que, amparados por la cobertura que les dan, atropellan la vida y la extinguen de muchas personas. Entonces esto es algo importante que no hay que perder de vista. En otro tema, que es un tema de actualidad, porque la derecha también está tratando de evitar que haya una reforma electoral, pues se ocultó por parte del Instituto Nacional Electoral una encuesta que el propio INE mandó a hacer y que, como no resultaron los cuestionarios a su favor, las ocultaron, pero no pudieron hacerlo durante mucho tiempo. Y es de señalarse que ante las iniciativas que se presentaron, la población las ve con buenos ojos. Por ejemplo, el que se destinen menos recursos a partidos políticos cuenta con el 93% de aprobación de las encuestas. Solo los líderes de los partidos políticos se oponen, porque en México hay una partidocracia que ha sobrevivido durante mucho tiempo y que es muy costosa para las finanzas del país. Que se disminuya el número de diputaciones y senadurías, pues hagan la suma, 48 más 39, $57, 87% de simpatías. Reducir los recursos que se le otorgan al INE, 33 más 41, 74%. Que los consejeros y magistrados electorales sean electos directamente por la ciudadanía, 54 más 24, 78%. Ampliar el uso del voto electrónico, 68%. Desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales electorales locales, 53%. Y sustituir al INE por otro instituto, 52%. Prácticamente en todos los rubros hay apoyo. Y esto pues no les gustó, por eso aliados con personajes de diverso signo político han reaccionado, han anunciado movilizaciones y hay una campaña mediática para tratar de descarrilar este proyecto. Sí hay que analizar algunos aspectos que eventualmente pudieran aprobarse. Por ejemplo, la eliminación de los plurinominales implica que haya 200 diputados menos, pero si la elección de los diputados de mayoría se hace por listas en cada estado, pues entonces esos se vuelven también plurinominales. Y es contraproducente porque podría provocar que en un estado alguien gane su distrito, pero si no está en un primer lugar en la lista, pues no entraría, aún ganando su distrito. En cambio, si es de mayoría en todos los distritos, el que gane entra, pues eso es algo que puede modificar. Hay una discusión entre especialistas por el Senado, porque como ustedes saben, somos una república federal y el Senado se integró de manera igual
por el mismo número de senadores para cada entidad. Sin embargo, por el tamaño poblacional, pues eso es inequitativo. Por ejemplo, Colima tiene 2 distritos federales y le tocan 2 senadores. El Estado de México tiene 41 distritos federales y le tocan 2 senadores. Por eso es que el sistema electoral evolucionó y se aprobaron senadores de primera minoría y de lista, lo cual provocó que hubiera 64 de mayoría y otros 64 ya sea de primera minoría o de representación proporcional. Habría que revisar cómo se puede ajustar eso, pero eso ya es una discusión más especializada. En los rubros generales es importante que se defienda esa reforma, porque también en el INE hay un rescoldo, hay un resguardo de fuerzas conservadoras. Recuerden que la mayor parte de los consejeros de ese instituto fueron promovidos gracias al PRI o al PAN y obviamente representan esos intereses. Ahora que hay la posibilidad de modificar ese criterio, pues están defendiendo sus propios intereses. Y lo mismo puede suceder en el caso del tribunal. Y este es un tema que es necesario seguir evaluando y seguir discutiendo. Otro tema de la coyuntura, y qué bueno que están aquí los diputados, es la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación del año 2023. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2023, que ratifica el recorte de 6.437 millones de pesos al Congreso, el Poder Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos. Esos recursos se reasignarán principalmente a pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad. Una vez aprobado el dictamen, será discutido hoy en el Pleno de la Cámara y la Junta de Coordinación Política acordó que este martes se apruebe solo en lo general y a partir del miércoles las reservas en sesiones sucesivas en jornadas de 11 de la mañana a las 9 de la noche. El mayor monto que se disminuye es de 4.475 millones de pesos al gasto del Instituto Nacional Electoral. Hay otro tema vinculado al presupuesto que quizás en el futuro habrá que evaluar. El país le destina al servicio y pago de la deuda más de 1 billón de pesos cada año. Esta cifra estratosférica es producto de diversos mecanismos de endeudamiento que a lo largo de muchos años los gobiernos del PAN y del PRI ejercieron, tanto con acreedores nacionales como extranjeros. Se endeudaba al país por cualquier pretexto. Se pedían créditos al Fondo Monetario Internacional o se hicieron rescates, entre comillas, como el Fobaproa o el rescate carretero y otros que sirvieron para engrosar grandes fortunas y que hipotecaron el futuro de muchas y muchos mexicanos. Por el equilibrio de las finanzas públicas, la estabilidad, prácticamente eso no se discute. Pero llegará el momento en que se tendrá que renegociar los términos del pago de la deuda porque representa un costo muy elevado para el país. Y muchos de esos pagos ya se han cubierto en demasía. Lo que muchas veces se está haciendo es el pago de los intereses del capital que originalmente se solicitó. Y los recursos que el país destina para mantener las finanzas sanas en esta área, pues son enormes. También ha habido un abuso de parte de gobiernos estatales que ligeramente y sin planeación han endeudado a sus entidades. Lo mismo que algunos gobiernos municipales que irresponsablemente comprometieron, por ejemplo, sus participaciones y que dejan pues secuestradas las finanzas para sus sucesores. Este no es un tema de coyuntura,
porque se puede provocar una inestabilidad, como cuando Argentina condicionó el pago de lo que llamó fondos buitres y eso provocó una oleada especulativa, fuga de capitales, inflación, etcétera, y devaluaciones, y se desarticuló el sistema financiero argentino. México tiene un sistema económico estable, pero eso no quiere decir que por los siglos de los siglos vamos a estar pagando una deuda que además es impagable y que los acreedores en realidad no quieren que se les pague, lo que quieren es que se les siga pagando intereses de una deuda que hace ya mucho tiempo que se pagó. En fin, habrá que revisarlo con el tiempo. En otro tema acerca de la reforma laboral, el Senado de la República aprobó el jueves pasado duplicar a 12 días las vacaciones obligatorias para los trabajadores que hayan cumplido un año en su empleo. La propuesta beneficiará las condiciones laborales de millones de personas, incluso promoviendo el aumento de la productividad laboral. Qué bueno que se aprobó eso. Por otra parte, nuestro presidente le fijó un plazo a opositores a demostrar si existe una relación con crimen organizado, porque como ustedes saben, han existido muchas noticias falsas, acusaciones sin comprobar en este sentido. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no sostiene pactos con el narcotráfico, ni específicamente con el cártel de Sinaloa, y lanzó un reto al periodista Sergio Sarmiento. Es extremo que sostengan que si voy a Badiraguato es porque tengo un acuerdo con el cártel de Sinaloa. Tengo mi conciencia tranquila, dijo el presidente, pero si hubiese una prueba de un acuerdo renuncio a la presidencia, porque lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Lo que contrasta con lo que se dio a conocer en Estados Unidos por los fiscales que están sometiendo a proceso a Genaro García Luna, en donde afirmaron que desde el año 2001 e incluso cuando ya estaba detenido en Estados Unidos, mantenía relaciones con los cárteles de la droga en México. 2001, es decir, desde el gobierno de Vicente Fox. Y claro, eso no lo señalan los detractores de la Cuarta Transformación. En otro tema, la Fiscalía General de la República debiera investigar al fiscal de Morelos por su actuación con respecto al feminicidio de una joven llamada Ariadna. Además de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció una conferencia en la que acusó a este fiscal de encubrir un feminicidio. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos inició una carpeta de investigación por posibles delitos presuntamente cometidos por funcionarios de la Fiscalía General de Morelos relacionados con el caso Ariadna Fernanda López Díaz. Al respecto, hay que tener claro que algunos gobernadores, para quedar en la impunidad, buscaron la manera de, en áreas estratégicas, dejar a personas que los protegieran. Es el caso de Michoacán, en donde el fiscal y el auditor superior de la Federación pues son herencia de Silvano Aureoles, para que no prosperaran las acusaciones contra ellos, y lo mismo intentó hacer Francisco Cabeza de Vaca en Tamaulipas, y lo hizo Graco. Uriel Carmona, el actual fiscal de Morelos, fue nombrado durante el periodo de gobierno de Graco Ramírez, y por eso hay una actitud de encubrimiento a los funcionarios del gobierno anterior. Ahora, como quedó evidenciado, a todas luces este fiscal actuó indebidamente, porque de manera apresurada descartó cualquier crimen, señalando que la víctima
había muerto por broncoaspiración derivada de una ingestión de mucha bebida alcohólica. Y sin más, descartó cualquier feminicidio, sin ningún rubor al hacer esa declaración y sin agotar las líneas de investigación, sin profesionalismo, porque descarta cualquier feminicidio y que la víctima se fue caminando desde su casa hasta la carretera de Cuautla y ahí se quedó y solita ahí falleció, o cómo llegó ahí. Gracias a que la sociedad ahora reacciona mejor y que la familia pidió la investigación y que la Fiscalía de la Ciudad de México es de otro tipo y la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, en tiempo récord se pudo demostrar que se trató de un asesinato, de un feminicidio, que una pareja fue quien presumiblemente perpetró ese homicidio y que con toda sangre fría el que ocultó el crimen pues fue el que cargó el cuerpo de la víctima e incluso después fue al velorio y simuló que la víctima vivía porque siguió mandando mensajes de texto, etcétera. Y ahí están las pruebas. La Fiscalía de Morelos no ha enviado la carpeta de investigación que hizo y ahora pues trata de desvirtuar lo que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Qué debe hacer la Fiscalía General de la República? Atraer el caso para que no sea un conflicto entre dos fiscalías y en caso de que se demuestre complicidad, como lo señala Claudia Sheinbaum, se proceda a solicitar el desafuero del fiscal de Morelos, porque actualmente en el Congreso del Estado no existe la correlación favorable para destituirlo o removerlo del cargo, pero si hay una solicitud formal por presuntos delitos de encubrimiento, como se está acreditando, pues se puede señalar que ese fiscal actuó indebidamente. Y también quizás eso abra la puerta para que se esclarezcan muchos otros crímenes que no se han esclarecido, entre otros el del activista opuesto a una hidroeléctrica, el compañero Samir, entre otros muchos que han sido victimados en aquella entidad. Este es otro tema polémico que es importante tener claridad al respecto. Y la derecha pues sigue actuando. Va a haber un encuentro internacional de la ultraderecha en la Ciudad de México. La organización Movimiento Viva México, encabezada por Eduardo Verástegui, ha convocado a un cónclave conservador para los días 18 y 19 de noviembre en la Ciudad de México, en la exclusiva zona de Santa Fe. Este foro reunirá decenas de personalidades de pensamiento conservador y de ultraderecha de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Uno de los invitados confirmados es Steve Bannon, quien fue estratega del expresidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, y señalado de haber instigado el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Lo que las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda deben hacer es reforzar su coordinación, porque la derecha es multinacional, no descansa y busca recuperar el poder ahí donde lo pierde. Y nosotros tenemos que actuar también de manera solidaria con todas las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda de todo el mundo, para que en donde se conquiste el poder se puedan hacer las reformas y se pueda dar continuidad al cambio democrático. En otro tema, la cumbre de la Alianza del Pacífico se realizará en la Ciudad de México del 23 al 25 de noviembre. Entre los asistentes confirmados se encuentran el presidente de Chile, Gabriel Boric, de Perú, Pedro Castillo, y de Colombia, Gustavo Petro, naciones que junto a México conforman la alianza. Asimismo, acudirán como invitados los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, pues se pretende incorporar ese país en la Alianza del Pacífico, y de Argentina, Alberto Fernández.
Como ya señaló la compañera Itzel, este día se están celebrando las elecciones intermedias en Estados Unidos. Vamos a estar atentos al resultado. Yo solamente quiero hacer un matiz con respecto al tema. Ojalá en Estados Unidos algún día llegue a su fin el bipartidismo de derecha que existe ahí, porque a veces la diferencia entre republicanos y conservadores es muy tenue. El presidente que más deportados tuvo fue Obama, cuando se supone que era un progresista, y Trump, con todos sus arranques y sus discursos, deportó muchos menos que los que deportó Obama. Y así podríamos poner otros ejemplos de cómo no necesariamente los demócratas son más progresistas que los republicanos y viceversa. Pero la diferencia entre republicanos y demócratas es, como alguna vez decía nuestro presidente en campaña, es como la Coca y la Pepsi. Pues la diferencia es el envase, pero adentro pues que es casi lo mismo. Y tendremos que ver la posibilidad de que algún día en Estados Unidos haya una fuerza progresista, democrática de izquierda que llegue al poder en ese país y que nos permita, como dijera José Martí, cambiar al monstruo desde sus entrañas. Ya veremos, a ver si podemos convencer a nuestros compatriotas que se han ido a vivir a Estados Unidos, que ya son en muchos lados mayoría, que se insubordinen y que recuperen la parte del territorio nacional que se llevaron. No es cierto. Pero que sí el voto latino se vuelva un voto progresista y que no sea un voto que termine reforzando la dominación en contra de nuestro país. Habrá que trabajar en eso. Les mandamos los reportes del análisis político de la semana, de los hechos o personajes que tienen o representan abonos tácticos, equilibrios, tanto de fuera como dentro de la Cuarta Transformación, mermas coyunturales, contrapesos para el análisis político que ustedes puedan hacer. El nivel de aprobación de nuestro presidente pues sigue siendo alto, han tenido pequeñas fluctuaciones, realmente no hay mayor cambio, se refleja en los diversos rubros de todo el país. Esta semana seguimos trabajando tanto en la atención a muchos líderes de diversas entidades, ahí ven ustedes a algunos compañeros de Morelos. Tuvimos presentes en Tamaulipas en el informe de 3 regidores allá en Tampico, fue un muy buen evento que felicitamos a los compañeros de aquella entidad. Como ya informó el compañero José Luis Alegre, se hizo el encuentro de líderes regional de Puebla y Tlaxcala, aquí en Puebla, en la frontera con Tlaxcala. Y les recordamos algunas de las actividades que tenemos pendientes, aunque hay algunos pequeños cambios. En primer lugar, este sábado iremos, como ya dijo Monse, a Celaya, una asamblea estatal del movimiento en Guanajuato, ahí en Casaín. Este sábado 19 de noviembre próximo, en un lugar que les informaremos, se va a hacer una reunión preparatoria del Encuentro Nacional de Jóvenes del MNE. Nos gustaría mucho que a través de las maestras y maestros de educación física reforzáramos la participación de los jóvenes en tareas de diverso tipo, de carácter social, porque necesitamos acercarnos a los jóvenes para la transformación que estamos haciendo. La reunión regional del Bajío, que se iba a hacer el 26 de noviembre, se pasó hasta el 3 de diciembre, ahí mismo en Aguascalientes, y pretendemos que acudan compañeros de Querétaro, de Guanajuato, de San Luis Potosí y también de una parte de los Altos de Jalisco
y desde luego de Aguascalientes. Va a ser el 3 de diciembre. Aprovechando esas ya algunas fechas, vamos a tener una reunión regional en el Estado de México el miércoles 16 de noviembre en Tenango del Valle, ahí a invitación de nuestro presidente municipal. Aprovecho aquí para saludar a nuestra síndica, la compañera Gaby Castrejón, aquí presente, para quien pido un aplauso por su asistencia. Aprovechando que se hizo un cambio en la reunión de Aguascalientes, vamos a ir a Chiapas el viernes 25. Vamos a empezar en Comitán a las 10 de la mañana, en Teopisca a las 12 y en Tuxtla Gutiérrez en la tarde. Ya nos pondremos de acuerdo para coordinar esa actividad. Como ya les dije, el 3 de diciembre, la reunión regional. No dejen de venir a la cena baile del martes 13, es de buena suerte. Va a ser en este salón, no en este chico, sino todo completo, para que puedan darle rienda suelta al cuerpo, porque el cuerpo lo pide, el espíritu y el alma, y bailen lo que quieran, al ritmo que quieran. Va a haber un desnudo artístico del compañero Noé, que ya está ensayando, aunque cause envidias, va a salir en tanga de hilo dental y va a causar sensación, según dice. Y pues la Asamblea Nacional, para preparar nuestra estrategia, para rendir un informe, el sábado 17 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana en el Foro Aztlán, ubicado en la calle Libertad, número 80, en la colonia Niños Héroes de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Ya les estaremos recordando y les planteamos que sigamos participando lo más posible, que tengamos la entereza para salir adelante en todos nuestros compromisos y en todas nuestras tareas, seguros de que podemos triunfar, de que podemos seguir impulsando el cambio. Yo recuerdo, y con eso termino, los sueños que teníamos cuando éramos jóvenes insurrectos allá en la Nacional de Maestros. Algunos de nuestros líderes de aquellos años decían, este año, según ellos, tomamos el poder. Imagínense allá en la época de Echeverría. Este año cae el capitalismo. Así decía mi maestro Arqueles Vela, aquel autor de un libro que se llamó El Intransferible del estridentismo mexicano, que lo leí como 4 veces y no entendí casi nada, pero pues era lo que nos enseñaba. Y nunca dejamos de luchar y finalmente lo conseguimos. Los procesos políticos y sociales así son, pero nunca hay que dejar de luchar. Y estoy seguro que Pedro, mi pariente Armas, va a triunfar y vamos a lograr que haya un mejor país para todas y todos. ¡Viva la educación física! ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! Muchas gracias, compañeras y compañeros.